Hay algo que llevas buscando toda tu vida en las personas que amas, y lo más doloroso es que ni siquiera sabes exactamente qué es. Solo sabes que cuando no lo encuentras, duele de una manera que no puedes explicar del todo. Duele más de lo que debería, más de lo que la situación justifica. Y en el fondo, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, sientes que algo en ti está roto, que hay una necesidad tan profunda y tan antigua que ninguna persona, por mucho que te ame, ha podido llenarla completamente. Hoy vamos a entender de dónde viene esa necesidad. Y más importante aún, vamos a entender cómo empezar a sanarla desde adentro, porque nadie más puede hacerlo por ti. Existe una verdad sobre la infancia que muy pocos adultos se atreven a mirar de frente, y es que lo que no recibiste de niño, el amor incondicional, la seguridad, el reconocimiento, la presencia de alguien que te hiciera sentir que eras suficiente, no desapareció simplemente porque creciste. Esa necesidad se quedó. Se fue a vivir a un lugar más profundo, más silencioso, pero igual de activo. Y desde ahí, sin que tú lo decidas conscientemente, dirige muchas de tus decisiones más importantes. ¿A quién eliges amar? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te falla? ¿Por qué ciertas cosas te duelen tanto? ¿Por qué repites ciertos patrones, aunque cada vez que lo haces te prometes que no lo volverás a hacer? Lo que nadie te dice cuando eres niño es que los seres humanos venimos al mundo con necesidades emocionales tan reales como las físicas. Necesitamos ser vistos. Necesitamos sentir que importamos. Necesitamos que alguien nos transmita, no solo con palabras, sino con presencia y con acciones. O sea, que somos amados tal como somos, sin condiciones, sin tener que ganárnoslo. Cuando esas necesidades se cubren, crecemos con una base emocional sólida. Cuando no se cubren, y esto le pasa a más personas de las que imaginas, crecemos buscando esa base en el mundo exterior, en las parejas, en los amigos, en el trabajo, en el reconocimiento de los demás. Y esa búsqueda, aunque comprensible, casi nunca termina bien. Pero hay algo que aún no estás viendo, y es la parte más importante de todo esto. Lo que buscas en los demás no es amor en abstracto, es algo muy específico, es lo que te faltó. Si lo que te faltó fue seguridad, buscas personas que te den certeza y sufres de manera desproporcionada cuando hay incertidumbre en la relación. Si lo que te faltó fue reconocimiento, necesitas que las personas que amas te validen constantemente y te derrumbas cuando no lo hacen. Si lo que te faltó fue presencia, te aferras a quienes te dan atención, aunque esa atención no siempre sea sana. Identificar qué fue lo que específicamente te faltó es el primer paso y el más revelador de este proceso de sanación. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Hoy no vamos a hablar de culpar a tus padres ni de revivir el pasado para sufrir con él. Vamos a hablar de algo mucho más poderoso, de entender tu historia para dejar de ser gobernado por ella, de reconocer las heridas que llevas para poder atenderlas tú mismo, desde adentro, con la conciencia y las herramientas que de niño no tenías. Porque la sanación no viene de encontrar por fin a la persona que llene ese vacío. Viene de aprender a darte tú lo que en su momento no recibiste. Y ese camino, aunque no es corto ni es fácil, es el único que lleva a la libertad real. Vamos a ir directo al corazón de esto. Hay un concepto que los psicólogos llaman apego, y que describe la manera en que aprendiste a relacionarte con las personas importantes en tu vida desde que eras bebé. Ese primer vínculo, generalmente con tu madre o con quien te cuidó en tus primeros años, fue la plantilla, el modelo original, el mapa que tu cerebro registró sobre cómo funcionan las relaciones cercanas. Si ese primer vínculo fue seguro, si la persona que te cuidó estuvo presente de manera consistente, si respondía cuando llorabas, si te hacía sentir protegido,
Aprendiste que el mundo es un lugar relativamente seguro y que las personas cercanas son confiables. Pero si ese vínculo fue inconsistente, ausente o doloroso, aprendiste algo muy diferente. Aprendiste que las personas que amas pueden desaparecer, que el amor tiene condiciones, que para ser querido tienes que hacer algo, ser algo, dar algo, que la cercanía es peligrosa porque puede terminar, o que la única manera de mantener a alguien cerca es no necesitar demasiado, o al contrario, necesitar tanto que no puedan irse. Esos aprendizajes no fueron conscientes. Los hiciste siendo un niño pequeño que simplemente intentaba sobrevivir emocionalmente en el ambiente que tenía. Y el problema es que esos aprendizajes, grabados tan profundo y tan temprano, se convierten en los lentes con los que ves todas tus relaciones de adulto. Y aunque no te guste escucharlo, eso explica muchas de las cosas que pasan en tus relaciones y que no logras entender con la razón. ¿Por qué te aferras tanto a ciertas personas aunque la relación te haga daño? ¿Por qué tienes tanto miedo al abandono aunque nadie te esté amenazando con irse? ¿Por qué te cuesta tanto confiar aunque la persona frente a ti no haya hecho nada para perder tu confianza? ¿Por qué a veces saboteas las relaciones que van bien, como si en el fondo no creyeras que mereces que algo bueno se quede? Esos patrones no son defectos de tu personalidad. Son cicatrices de un aprendizaje muy antiguo que todavía no ha sido actualizado. Actualizar ese aprendizaje es exactamente de lo que se trata sanar. No se trata de borrarlo, porque eso no es posible. Se trata de agregar información nueva, de que tu sistema emocional aprenda, a través de experiencias repetidas, que las cosas pueden ser diferentes, que hay personas que sí son confiables, que puedes ser amado sin tener que ganártelo, que la cercanía no siempre termina en abandono, que eres suficiente tal como eres. Esas experiencias nuevas, cuando son consistentes y cuando se acompañan de un trabajo interior honesto, van reescribiendo poco a poco la plantilla original, no de manera perfecta ni instantánea, pero sí de manera real. Pero hay algo que aún no estamos viendo, y es que ese trabajo de reescritura no puede depender completamente de lo que otros te den. No puede depender de encontrar la pareja perfecta que finalmente te demuestre que eres amable, ni del amigo que nunca te falle, ni del hijo que siempre te reconozca, porque si delegas tu sanación en lo que otros hacen, y sigues en el mismo patrón que te trajo hasta aquí, buscando afuera lo que solo puede construirse adentro. La parte más importante del trabajo es la que haces contigo mismo. Y esa parte empieza con algo que puede sonar simple, pero que para muchas personas es uno de los actos más difíciles de su vida. Aprender a ser para ti mismo lo que necesitabas que alguien fuera cuando eras niño. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto que puedes empezar a hacer esta semana. No es un ejercicio de autoayuda superficial. Es una práctica real que, si la haces con honestidad, puede comenzar a mover algo que lleva mucho tiempo atorado. Se llama el diálogo con tu niño interior, y sé que eso puede sonar extraño. Así que voy a explicarte exactamente en qué consiste y por qué funciona. No se trata de hablar con una versión imaginaria de ti mismo como si fuera magia. Se trata de algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, de hacerle a tu historia las preguntas que nunca te hiciste. La práctica es esta. Busca un momento de silencio. Puede ser 10 minutos. Puede ser antes de dormirte. Y hazte estas preguntas con honestidad, sin juzgar lo que aparezca. ¿Qué necesitaba yo de niño que no recibí? ¿Qué me hubiera gustado escuchar de alguien importante en mi infancia y nunca escuché? ¿Qué situaciones de mi infancia me hacían sentir que no era suficiente, que no era amado, que estaba solo? No tienes que tener respuestas perfectas. No tienes que recordar todo.
Solo abre la pregunta y observa lo que aparece, porque lo que aparece es información. Y información valiosa sobre las heridas que todavía están activas y que todavía están gobernando tus relaciones sin que te des cuenta. Y lo que descubrí al estudiar a personas que hicieron este trabajo es que las respuestas a esas preguntas iluminan de manera casi inmediata los patrones del presente. La persona que descubre que lo que le faltó fue ser vista, entiende de golpe por qué necesita tanto reconocimiento en sus relaciones actuales. La persona que descubre que lo que le faltó fue seguridad, entiende por qué el miedo al abandono aparece incluso en relaciones estables. La persona que descubre que lo que le faltó fue que alguien creyera en ella, entiende por qué busca constantemente la aprobación de los demás antes de confiar en su propio criterio. Ese entendimiento no resuelve todo de inmediato, pero cambia completamente la perspectiva desde la que te ves a ti mismo y a tus relaciones. Pero hay algo que aún no estamos viendo, y es la parte que más incomoda a mucha gente. Parte de este trabajo implica mirar a tus padres o a quienes te criaron de una manera diferente, no para justificar lo que hicieron o dejaron de hacer, no para minimizar el daño, sino para entender que ellos también fueron niños con heridas, que también crecieron en ambientes que no les dieron todo lo que necesitaban, que te fallaron, no porque no les importaras, sino porque nadie les enseñó a hacer las cosas de otra manera. Esa comprensión no te quita el derecho a sentir lo que sientes, pero sí te libera del peso de cargar con una historia que no empezó contigo, que viene de mucho más atrás, y que puedes decidir que termine aquí. La decisión de que el ciclo termine contigo es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No es una decisión fácil, ni es una decisión que se toma una sola vez. Es una decisión que se renueva cada vez que aparece la oportunidad de repetir el patrón, y tú eliges hacer algo diferente. Cada vez que sientes el impulso de buscar en alguien más lo que necesitas darte a ti mismo, y en cambio te lo das. Cada vez que reconoces la herida antes de que te gobierne. Cada vez que te tratas con la compasión que de niño no recibiste. Esas decisiones pequeñas, acumuladas en el tiempo, son la sanación real. Llegamos a la parte más práctica y más transformadora de este camino. Vamos a hablar, hablar de cómo empezar a darte tú lo que necesitabas recibir. Y esto es algo que requiere que lo entiendas bien, porque hay un malentendido común que hace que mucha gente lo descarte demasiado rápido. Darte lo que necesitabas no significa consolarte con frases bonitas frente al espejo. No es positivismo forzado. Es algo mucho más concreto. Es aprender a identificar lo que necesitas en cada momento y a tomar decisiones que respondan a esa necesidad, en lugar de esperar que alguien más lo haga. Si lo que te faltó fue seguridad, puedes empezar a construirla siendo consistente contigo mismo, cumpliendo las promesas que te haces, tomando decisiones que estén alineadas con tus propios valores en lugar de con lo que se espera de ti. Esa consistencia interna, ese sentido de que puedes confiar en ti mismo, empieza a llenar el vacío de seguridad que buscabas en otros. Si lo que te faltó fue reconocimiento, puedes empezar a reconocerte a ti mismo, a notar tus logros, aunque sean pequeños, a decirte las palabras que esperabas escuchar de alguien más. No porque sea suficiente con eso para siempre, sino porque es el primer paso para que tu bienestar deje de depender de lo que otros decidan darte. Y aunque no te guste escucharlo, mientras sigas esperando que otra persona llene lo que te faltó de niño, seguirás eligiendo relaciones desde la carencia. Y las relaciones que se eligen desde la carencia casi siempre reproducen el mismo dolor, porque no buscas al otro por quien es, lo buscas por lo que te puede dar. Y cuando no te lo da, o cuando te lo da y después lo retira, el dolor no es solo el de la relación actual, es el dolor original,
el de la infancia, que volvió a abrirse. Por eso, ciertas decepciones duelen tanto más de lo que parecería justificado. Porque no son solo una decepción, son todas las decepciones anteriores activadas de nuevo. Cuando empiezas a sanar desde adentro, cuando empiezas a darte a ti mismo parte de lo que buscabas en los demás, algo cambia en cómo eliges tus relaciones. Ya no eliges desde la urgencia de llenar un vacío. Empiezas a elegir desde un lugar más tranquilo, desde la preferencia en lugar del miedo, desde el deseo de compartir en lugar de la necesidad de completarte. Y eso cambia completamente el tipo de relaciones que atraes y que construyes. No porque el mundo sea mágico, ni porque la actitud cambie la realidad, sino porque cuando no estás desesperado por recibir, puedes ver con mucha mayor claridad a quién tienes enfrente. Puedes ver si esa persona realmente tiene lo que buscas o si simplemente tiene ciertos gestos que te recuerdan lo que una vez necesitaste. Quiero cerrar con algo que es para mí la imagen más honesta de lo que significa sanar lo que te faltó de niño. No es llegar a un punto en que ya no necesites nada de nadie. No es volverse autosuficiente de una manera fría y aislada. Es llegar a un lugar en que puedes recibir lo que los demás te dan, sin que tu paz dependa de ello. Puedes disfrutar el amor cuando está. Puedes sobrevivir con dignidad cuando falta. Puedes pedir lo que necesitas sin terror a que te digan que no. Puedes confiar sin perder el juicio. Puedes amar sin perderte. Ese lugar no es perfección. Es simplemente una base más sólida desde la que vivir. Y esa base, aunque tarde en construirse, es la tuya. Que nadie puede quitártela una vez que la tienes. Antes de terminar, quiero hablarte de algo que muchas personas que recorren este camino descubren cuando llevan un tiempo trabajando en su sanación. Y es que el proceso no es lineal. Hay días en que sientes que avanzaste mucho y de pronto algo sucede. Una palabra, una situación, una mirada de cierta persona, y de pronto estás de vuelta en el dolor más antiguo como si nunca hubieras avanzado nada. Eso no significa que fallaste, significa que la sanación funciona en espiral, no en línea recta. Vuelves al mismo lugar, sí, pero cada vez que vuelves lo haces con más conciencia, con más herramientas, con más compasión hacia ti mismo. Y eso hace que cada vuelta sea menos larga y menos dolorosa que la anterior. La paciencia contigo mismo en este proceso no es un lujo, es una condición necesaria. Sí, porque si cada vez que tropiezas te atacas a ti mismo con la misma dureza con la que quizás te trataron de niño, estás repitiendo el patrón desde adentro. Estás siendo para ti mismo la voz crítica que escuchaste en tu infancia. Y parte de sanar es precisamente aprender a hablarte de manera diferente, a tratarte con la amabilidad que de niño no recibiste, a reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, que el hecho de estar en este camino ya dice algo importante sobre quién eres y sobre lo que quieres para tu vida. Hay una pregunta que quiero que te lleves, una pregunta para hacerte cada vez que te descubras buscando en alguien más algo que necesitas con urgencia. La pregunta es, ¿qué necesito yo realmente en este momento y puedo dármelo yo mismo? No siempre la respuesta va a ser sí. Hay cosas que genuinamente necesitamos recibir de otros y eso está bien, pero muchas veces cuando te haces esa pregunta, descubres que lo que necesitas no requiere de nadie más, requiere de ti, de que te detengas, de que te escuches, de que te trates con la misma atención y la misma ternura con que atenderías a alguien que amas. Y lo que descubrí es que las personas que aprenden a hacerse esa pregunta y a respondérsela con honestidad, transforman sus relaciones de una manera que ningún consejo de pareja ni ninguna técnica de comunicación podría lograr sola. Porque el problema nunca fue que no encontraste a la persona correcta.
El problema fue que llegabas a las relaciones con un vacío que esperabas que el otro llenara. Y cuando empiezas a llenarlo tú, cuando empiezas a hacer para ti mismo lo que necesitabas, llegas a las relaciones con algo completamente diferente. Llegas con plenitud, y desde la plenitud, las relaciones que construyes son infinitamente más sanas, más libres y más verdaderas que cualquier cosa que hayas conocido antes. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haberte dado este tiempo, por haber escuchado con honestidad algo que quizás llevabas mucho tiempo sin permitirte mirar. El niño que fuiste merecía más de lo que recibió. Eso es sí, cierto, y nadie puede cambiarlo. Pero el adulto que eres hoy puede hacer algo que ese niño no podía. Puede elegir sanar, puede elegir romper el ciclo, puede elegir construir desde adentro lo que nunca recibió desde afuera. Y esa elección, tomada hoy, en este momento, ya es el comienzo de todo lo demás.